Hola, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a realizar el paso a paso de esta base cuadrada, una base sencilla, muy fácil de elaborar y sobre todo miren lo estructurada que queda. Es ideal para proyectos como cestas, canastas o para la base de nuestros bolsos. Miren qué hermosa. Tiene unas medidas de 16 centímetros de largo por 16 centímetros de alto. Es una base bastante firme. Miren que queda bastante estructurada y eso gracias al punto bajo centrado con la que lo hemos elaborado. Tiene un borde de puntos deslizados que es el acabado. Miren qué bonita, qué preciosa queda. Si eres nuevo en el canal y no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un tutorial nuevo. Te invito a que compartas este canal, a que compartas este contenido para que nuestra comunidad siga creciendo. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Vamos a trabajar este proyecto con una aguja de tejer de 7 milímetros y un trapillo tipo pluma. Este es extra liviano. Es de 3 centímetros de ancho. Vamos a realizar un círculo mágico. Tomamos la hebra con nuestros dos deditos de esta forma. Damos vueltas sobre estos dos. Tenemos la primera. Vamos a hacer una segunda vuelta. Ajustamos. Miren que aquí nos va a quedar como una especie de X. Ahí sostenemos y nos tiene que quedar de esta forma. Vamos a pasar la aguja con la puntica hacia abajo, debajo de la primera hebra, tomando la segunda y llevándola hacia adelante, dando vuelta a la aguja y tomando nuevamente la segunda hebra. Pasamos la primera dentro de la que ya tenemos en el ganchillo de esta forma y miren cómo nos queda el círculo. Dentro de este círculo vamos a realizar 7 puntos. En total tienen que ser 8, pero el punto número 8 lo vamos a realizar en el momento que cerremos esta primera vuelta. Vamos a pasar la aguja dentro del círculo, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro primer punto. Vamos a pasar la aguja nuevamente y vamos a realizar el segundo punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verifiquemos que tengamos los 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos ahora a tomar la hebra corta y vamos a cerrar el círculo jalándola de esta forma. No vamos a cerrar completamente, lo hacemos después. Vamos a cerrar la primera vuelta, vamos a dar altura a esta orejita y vamos a pasar la aguja de la parte de atrás de la primera cadeneta. Miren que esta es la primera, pero antes quiero mostrarles el primer punto que realizamos dentro del círculo, que es este que está aquí. ¿Por qué se los muestro? Porque dentro de ese punto vamos a abrir el primer punto de la segunda vuelta. Entonces vamos a cerrar la primera, pasamos la aguja de la parte de atrás de esa primera cadeneta, colocamos la orejita reservada dentro del ganchillo y la llevamos hacia atrás. Y reservamos, vamos a ir abriendo. Miren ya cómo se cerró la primera vuelta. Hemos finalizado esta primera vuelta con 8 puntos. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerden que hicimos 7 puntos dentro del círculo y el octavo se formó cerrando esa primera vuelta. Vamos a abrir ahora la segunda y lo vamos a hacer pasando la aguja en el punto que ya les había mostrado. Mírenlo aquí donde está.
en el centro de ese punto vamos a pasar la aguja. Pueden ayudarse con una aguja más pequeña. Tiene que salir la aguja de la parte de atrás en medio de estas dos hebras. Miren que cada punto está compuesto por una lomita y dos hebras. Entonces tenemos esa primera hebra ya identificada. Pasamos la aguja en el centro del punto. Colocamos la orejita reservada. Aquí ajustamos. Tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Aquí se lo tienen que hacer con mucho cuidado porque está un poco apretado ese punto. Así. Damos altura. Tomamos hebra y cerramos. Ya tenemos aquí el primer punto de la segunda vuelta. Todavía no vamos a cerrar este círculo porque después se nos aprietan mucho estos primeros puntos. A lo que finalicemos la segunda vuelta cerramos el círculo. Vamos a hacer ahora lo que va a ser el patrón para ir dándole forma a nuestra base cuadrada. Tenemos el primer punto, un punto bajo sencillo. Vamos a realizar ahora el segundo punto y va a ser un punto de aumento triple. Quiere decir 3 puntos dentro de ese mismo punto. Pasamos la aguja en el centro del punto. Miren que está forma como una V. Miren, espero que lo distingan, que están las dos hebras de ese punto y vamos a pasar la aguja en el centro. Verifiquen que salga de la parte de atrás en medio de las dos hebras. Y sacamos el punto y le damos altura. Tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Ya tenemos el primer punto. Dentro de ese mismo punto vamos a hacer otro punto, que sería el segundo. En este segundo vamos a colocar un marcador. Y ahora vamos a realizar el tercer punto dentro de ese mismo punto. Ya aquí tenemos el aumento triple, 3 puntos dentro de un mismo punto. Vamos ahora a realizar un punto sencillo. Pasamos la aguja en el centro del siguiente punto. Tomamos hebra y damos altura. En el siguiente va a ir un punto de aumento triple. Esa es la secuencia. Punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento. Tenemos punto sencillo. Ahora vamos a realizar el punto de aumento en el siguiente punto. Miren, en el centro de ese punto vamos a pasar la aguja. Tomamos hebra, damos altura. Tenemos el primer punto, 1. Vamos a pasar el siguiente. 2. Recuerden que en el segundo colocamos el marcador. Y ahora viene el tercero. Vamos a realizar ahora el punto sencillo. Y sigue el punto de aumento triple. Uno. Dos. Colocamos el marcador. En el segundo. Y vamos a realizar el tercer punto. Aquí nos queda 1 y 2 puntos. Vamos a hacer ahora el punto sencillo.
damos altura, cerramos y nos queda el último punto. En ese último punto vamos a hacer un aumento. Miren que iniciamos con sencillo, el antepenúltimo punto es sencillo y nos queda un último punto. Ahí vamos a hacer el aumento triple. 1, 2. Colocamos el siguiente marcador y vamos a hacer el último punto. Vamos a cerrar esta segunda vuelta, damos altura a esta orejita y la pasamos debajo de esta primera cadeneta. Llevamos la aguja de la parte de atrás hacia adelante, colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Aquí hemos finalizado la segunda vuelta. Ahora sí vamos a cerrar este espacio, tomamos la hebra corta y vamos ajustando. Y miren cómo ya va quedando nuestro cuadrado. Miren que para ir dándole forma hemos realizado 4 aumentos triples, uno en cada esquina. Esta segunda vuelta la hemos finalizado con un total de 16 puntos. Verifiquen que tengan la misma cantidad de puntos. Vamos ahora a abrir la tercera vuelta. Pasamos la aguja en el centro del punto que está de la parte de abajo donde ha pasado la hebra hacia atrás. Colocamos la hebra sobre el ganchillo, ajustamos, tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Aquí se me complica un poquito. Okay. Damos altura. Tenemos nuestro primer punto de la tercera vuelta. Vamos a hacer puntos sencillos y en los únicos puntos donde vamos a realizar los aumentos es donde tenemos los marcadores. Entonces tenemos un punto sencillo, aquí no hay marcador, vamos a hacer un punto sencillo. Vamos ahora a retirar el primer marcador y en ese punto miren que aquí están los 3 puntos. El primero donde hicimos el sencillo, el del centro era donde estaba el marcador, ahí vamos a hacer un aumento triple. 1, 2. En este segundo punto vamos a colocar nuevamente el marcador y vamos a realizar el tercer punto. Bien, ahora vamos a hacer 3 puntos bajos hasta llegar al marcador. 1, 2, 3. Quitamos el segundo marcador y ahí vamos a hacer el aumento triple. Y en este segundo punto vamos a colocar el marcador. Hacemos el último punto de aumento y seguimos 3 puntos sencillos, punto de aumento, 3 puntos sencillos, puntos de aumento y finalizamos aquí con un punto sencillo. Aquí realizaremos el último punto sencillo para cerrar esta secuencia. Entonces miren ya cómo nos ha quedado la tercera vuelta. Aquí hemos finalizado con 24 puntos bajos. Verifiquen que tengan esa cantidad. Cerramos esta tercera y vamos a abrir la cuarta.
pasamos debajo de la hebra que va hacia atrás. En ese punto pasamos la aguja y vamos a abrir la cuarta vuelta de la misma forma como hemos venido haciendo las vueltas anteriores. Damos altura al punto, tenemos el primer punto, vamos a realizar puntos bajos antes de este aumento. 2, 3. Quitamos el marcador y hacemos el aumento triple en ese punto. 1, 2. Colocamos el marcador nuevamente en el segundo punto y vamos a hacer el tercero. Y aquí tenemos los 3 puntos de aumento. Vamos a hacer ahora 5 puntos bajos antes de llegar al siguiente marcador. Quitamos el segundo marcador y realizaremos el aumento triple. Colocamos el marcador en el segundo punto del aumento y miren, esa es la secuencia que vamos a seguir: 5 puntos bajos, un punto de aumento triple, 5 puntos bajos, un punto de aumento triple, 5 puntos bajos y un punto de aumento triple. Y nos vemos cuando lleguemos a este punto. Vamos a cerrar esta cuarta vuelta y la hemos finalizado con un total de 32 puntos. Miren donde hemos seguido realizando los aumentos y la forma que ya va tomando nuestra base cuadrada. Vamos ahora a abrir la quinta. Tenemos un punto bajo, realizamos el segundo, tercero y cuarto punto. Entonces realizamos el aumento, 7 puntos bajos, aumento triple, 7 puntos bajos, aumento triple, 7 puntos bajos, y aquí completamos los 7 puntos de estos puntos iniciales. Entonces quitamos el aumento y realizamos aquí el aumento triple. 1, 2. Colocamos en ese segundo punto el marcador y aquí está el aumento triple. Ya hemos finalizado la quinta vuelta y aquí hemos elaborado 40 puntos. Verifiquen que tengan esa misma cantidad. Si ven que a medida que van tejiendo el punto va tomando otra formita, tengan en cuenta que de pronto puede ser la mano al momento de tejer. Siempre que terminen de tejer una vuelta, vayan acomodando los puntos, organizándolos de esta forma para que la base les vaya quedando parejita. Miren cómo va esta, no está torcida. Vamos ahora a abrir la vuelta número 6. En esta vuelta vamos a seguir una secuencia de 9 puntos bajos y punto de aumento. 9 puntos bajos, punto de aumento, 9 puntos bajos, punto de aumento. Seguimos esa secuencia, iniciamos con punto bajo sencillo,
damos altura, tenemos el primero, dos, tres, cuatro, 5, punto de aumento, aquí 9 puntos bajos. Hemos finalizado la vuelta número 6 y hemos realizado en total 47 puntos. Ya abrimos la vuelta número 7 y esta lo vamos a hacer con la secuencia de punto de aumento, 11 puntos bajos, punto de aumento, 11 puntos bajos. Realizamos la vuelta número 7 con esa secuencia y ya les muestro. Ya he terminado la vuelta número 7, esta va a ser la última. Solamente la voy a dejar hasta las 7. Si ustedes quieren realizar la vuelta número 8 o la 9 hasta la 10, se las voy a dejar en pantalla, la secuencia y la cantidad de puntos. Esta vuelta número 7 la hemos finalizado con 55 puntos. Vamos a cerrar esta vuelta y vamos a hacer una decoración con puntos deslizados para darle más firmeza a la base. Pasamos la hebra de la parte de abajo del punto, cerramos normal, vamos a abrir como pasando la aguja en medio del punto, debajo de la hebra, miren, en medio de este punto, pasamos la aguja en el centro, colocamos la orejita dentro del ganchillo, ahí ajustamos, tomamos hebra y llevamos hacia adelante, tenemos una orejita en el ganchillo, pasamos la aguja en medio de los dos puntos debajo de la cadeneta, tomamos hebra, tenemos dos, pasamos la primera dentro de la que ya estaba en el ganchillo y así hemos realizado un punto deslizado. Pasamos en el siguiente y este es el punto que realizaremos. Hemos llegado ya al último punto, vamos a cortar. Aquí siempre tratando de ir acomodando. Sacamos la hebra y vamos a cerrar. Vamos a tomar la aguja más pequeña y la vamos a pasar debajo de esta primera cadeneta o el primer punto deslizado. Miren, es la cadeneta del primer punto deslizado. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante, colocamos la hebra corta y la llevamos hacia atrás. Pasamos la aguja en la cadeneta, la última de la parte de atrás, queda la aguja de esta forma, colocamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Acomodamos bien y así nos ha quedado el cierre de esta base cuadrada. Vamos a esconder esta hebra con la ayuda de la aguja lanera. Hemos llegado al final de este paso a paso y miren cómo nos ha quedado la base cuadrada. Miren qué acabados tan bonitos. Espero que lo pongan en práctica. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, déjenmelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré dando respuesta. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios los bendiga. Chao.